Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy día que trata sobre electrocardiografía básica. En esta noche vamos a tratar de hacer una revisión bastante completa de lo que podamos, de lo que considero yo son los 3 puntos básicos que debemos conocer o saber manejar cuando hablamos de electrocardiografía básica. Hablemos primero de lo que es el electrocardiograma. Bueno, no es otra cosa más que registrar gráficamente los potenciales eléctricos que se generan en el corazón. Estos potenciales se deben a que las células tienen cargas eléctricas, las células cardíacas, tanto las que son las células especializadas en producir el impulso y conducirlo, como las células que son las encargadas de realizar la labor contráctil, generan potenciales eléctricos. Se llaman potenciales de acción. Y esos potenciales generan voltaje. Entonces, lo que es el electrocardiograma no es otra cosa más que un sistema de registro de esos voltajes. O sea, un galvanómetro, como lo que usan los electricistas que van a nuestras casas para poder registrar si hay electricidad en un cable, algo parecido. Esto se obtiene desde la superficie corporal y se usa este aparatito, el electrocardiograma, ¿no? Bueno, tenemos en el aparato del electrocardiógrafo el sistema de detección de esta fuerza, de estos voltajes, y tenemos unos cables que van a ir, digamos, hacia el paciente en número de 10. 4 cables van conectados a la extremidad de los pacientes. Hay diferentes codificaciones de color. Esta es una de ellas, en la cual el rojo va al brazo derecho, el amarillo al brazo izquierdo, el negro a la pierna derecha y el verde a la pierna izquierda. Pero hay otras codificaciones, ¿no? O sea, no es la única. Y 6 cables van conectados a la región precordial, a la región del precordio del paciente, 6 cables, que serían las derivaciones de unipolares precordiales, de B1 a B6. Ahí en la diapositiva vemos la localización de estas derivaciones precordiales. B1 va a ir junto al esternón, o sea, en el borde paraesternal del cuarto espacio intercostal del lado derecho. B2 va a ir colocada en el cuarto espacio intercostal del borde paraesternal del lado izquierdo. B3 va a estar entre B2 y B4. B4 va a estar en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. B5 y B6 tienen 2 formas de colocarse. Una es como dice en la diapositiva, que sigue el quinto espacio, ¿no?, intercostal, a nivel de línea axilar anterior, y B6 línea axilar media. Esa es una forma. La otra forma es al mismo nivel horizontal que B4. Al mismo nivel que está B4, a ese mismo nivel colocar B5 y B6. Lo que hemos revisado últimamente es que se está tendiendo a que se genere el mismo nivel horizontal. Esa es lo que es la tendencia actual, entonces esa es la que vamos a aprender. Mismo nivel horizontal de B4, pero a diferente punto de referencia. B5 línea axilar anterior, B6 línea axilar media. Bueno, y tenemos también aparte del receptor de voltajes, en el mismo aparatito, un sistema para registrar ondas en un papel. Vemos la ampliación del sistema que acabamos de describir, ¿no? El aparato de electrocardiografía. Vamos a poner acá. ¿Se llega a ver el puntero? Sí, doctor. Sí, ya. Tenemos el aparato de electrocardiografía, ¿no?, que tiene diferentes formas, diseño digamos, de botones, pero el que al final es el mismo sistema, o sea, más o menos complejo, es el mismo sistema, es un sistema que registra voltaje. Tenemos los cables que ya hemos dicho que son 10, los 4 que son a las extremidades, brazos y piernas, y los 6 que van a la parte precordial. Y tenemos la forma que tenemos de hacer que estos cables se puedan ligar al paciente. Por ejemplo, acá tenemos 4 brazaletes, ¿no?, que irían a los miembros, a las extremidades, y los 6 chupones que estarían favoreciendo o permitiendo, mejor dicho, que se puedan conectar los cables de precordio al tórax del paciente, ¿no? Y cada uno de ellos está marcado, como ven aquí en la ampliación. Por ejemplo, aquí está marcado B5, ¿no? Entonces, simplemente es colocar estos chupones en las posiciones que ya hemos descrito en la diapositiva anterior y conectar los cables. De eso se trata, preparar el registro.
El papel del registro es muy especial. El papel del registro de electrocardiografía es milimetrado, o sea, tiene cuadrícula, ¿no? Pero una cuadrícula muy especial, porque tiene doble cuadriculado. Una que está configurada a milímetro, o sea, son separaciones de milímetro, y otra que está cada 5 cuadraditos pequeños, que da unas líneas un poquito más marcadas, más resaltadas, que vienen a ser los cuadrados grandes. Cada 5 rayitas finas, entonces viene una gruesa. Y si notan arriba, en el papel del registro, donde está el puntero en este momento, hay unas líneas horizontales, unas líneas, perdón, verticales. Unas líneas verticales que representan una separación de 5 cuadrados grandes entre cada una de ellas. 5 marcas grandes entre cada una de ellas. ¿Por qué es importante estas marcas que ven acá arriba en el papel del electro? Porque la velocidad habitual a la cual este papel registra las señales, o sea, que corre este papel, es de 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo significa que si hay 25 milímetros entre estas dos marcas que están acá arribita, entre estas dos marcas el tiempo que se registra es 1 segundo exactamente. Entonces aquí arriba tenemos marcado en el papel 1 segundo entre cada marca. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Podría indicarlo por su puntero. ¿Puntero? Ya, Así. ya, ok, voy a marcar el puntero. ¿Así mejor? Ahí. No sé si mis compañeros logran ver, pero yo no lo veo. No se ve. Doctor, sí se veía el puntero rojo, pero Sí, ahora ya. sí, pues yo no sé, porque yo Sí, ahí pregunté está, si yo lo estoy viendo. Ahorita lo estoy viendo. Ahora sí, ahora sí. sí se ve, ¿no? Ya, Yo perfecto. sí lo Vamos a vi. dejar, ya, perfecto. Vamos a dejar el puntero láser porque parece que más personas lo ven. O en todo caso, como se está grabando la sesión, bueno, después lo van a poder ver. La idea es que veamos el papel arriba, la marca vertical que les dije, separada una de otra por 25 cuadraditos. Entonces, entre cada marca, a la velocidad que va el papel, que es de 25 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo significa que si hay 25 milímetros entre estas dos marcas hay un segundo. Y por regla de 3 simplemente uno puede saber cuánto es el tiempo que marca cada cuadrado pequeño, cada milímetro, ¿no es cierto? Si vamos a 25 milímetros por segundo, simplemente queremos saber cuánto es el tiempo que hay en 1 milímetro, el tiempo determinado por 1 milímetro, ¿no? En el paso del papel, ¿no es cierto? Regla de 3, te va a salir 0,04 de segundo. O sea, 4 centésimas o 40 milésimas de segundo. Y por la misma regla de 3, si marcamos la distancia entre las dos líneas, entre los dos cuadrados gruesitos, y ahí ya hemos dicho que son 5 milímetros por 0,04 de segundo, ¿no es cierto? El tiempo que va a marcar va a ser 0,2. 0,2 de segundo, o sea, 2 décimas de segundo entre cada marca gruesa del papel milimetrado, ¿ya? Entonces no olvidar que es doblemente cuadriculado, que la primera cuadrícula más básica está separada por líneas de 1 milímetro y que a su vez hay una segunda marca, una segunda cuadrícula que es de líneas más gruesas que están cada 5 de las pequeñas. Ok, listo. Segundo, así como se marca en el papel del electrocardiograma el tiempo, ¿no? En el sentido, digamos, horizontal, en el sentido de toma horizontal, así también podemos marcar lo que sería el voltaje. Eso se marca en el sentido vertical. En el sentido vertical. Acá abajo está mejor. Acá lo vamos a ver. Entonces, en el sentido horizontal, marcamos tiempo. Marcamos tiempo. Ya hemos dicho 1 milímetro, 0,04 de segundo, 40 milésimas. Y cada 5 serían el equivalente de 0,2, 2 décimas. Y en el caso de la parte vertical, lo que está marcando, digamos, lo que sería la altura, ¿no? Sería voltajes. 1 centímetro del papel equivale a 1 milivoltio. Por lo tanto, 1 milímetro, si hacemos la regla de 3, equivaldría a un 0,1, 0,1 décimo de milivoltio. Siempre es importante ver el calibrado. El calibrado, ¿cómo se ve?
siempre por norma, antes de empezar a tomar un registro de electrocardiografía, debes poner la señal de calibración. Y la señal de calibración debe mostrar que por cada, digamos, pulso que envíes al registro, la aguja se debe mover 10 milímetros. Ese es el test de calibración. O sea que estás mandando al registro, cada vez que pulsas, el test, 1 milivoltio, una señal de 1 milivoltio. Y eso debe registrar en el papel una deflexión de 10 cuadraditos hacia arriba, 10 milímetros. Ahí diríamos que el electro está calibrado o bien calibrado. Bueno, las derivaciones electrocardiográficas son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces confunde en la electrocardiografía el hecho de que cuando uno ve un papel de electrocardiograma, las ondas que se registran se marquen tan diferentes, ¿no? Tan variables de forma en el papel, a pesar que representan el registro de la misma actividad. ¿Por qué es esto? Porque cada registro se está viendo desde posiciones diferentes, ventanas diferentes. Entonces, estos registros diferentes se llaman derivaciones. Entonces, el concepto de la derivación es puntos de contacto entre el electrocardiógrafo y la superficie del paciente. Ya expliqué dónde iban, ¿no es cierto? Los cables, ¿no? Los cables donde van conectados a los extremidades y al precordio. Y de allí, estos puntos de contacto permiten un registro. O sea, son electrodos que pueden captar los potenciales eléctricos que son generados por las células del corazón. En general, hay dos tipos. Uno se llaman las derivaciones de miembros o de extremidades también, que son sinónimas, y las otras se llaman las derivaciones precordiales. Cada una de ellas son 6. En total tenemos 12. Acá tenemos las derivaciones de miembros. Las derivaciones de miembros se pueden subdividir en dos grupos. Una se llaman las derivaciones bipolares y otras se llaman las unipolares o monopolares. Estas derivaciones, que son las de miembros, permiten ver el registro de la actividad eléctrica cardíaca en el plano frontal. Entonces, si hacemos un sistema de visualización, digamos, de la posición espacial de estas derivaciones en un sistema de ejes, las tenemos graficadas como se ve en la diapositiva. Las derivaciones pueden ser, digamos, relacionadas unas con otras posicionalmente mediante este sistema de ejes. D1 compara, digamos, dos posiciones de electrodos, o sea, voltajes registrados, mejor dicho, en dos puntos. Por eso se llaman bipolares. Registra la actividad eléctrica en dos puntos y las compara. D1 compara brazo izquierdo con brazo derecho. El polo positivo, en este caso, se coloca en el brazo izquierdo y el polo negativo en el brazo derecho. ¿Pudo haber sido al revés? O sea, ¿pudo haberse colocado el positivo en el brazo derecho? Sí, se pudo haber colocado así. Pero se hizo de esta manera, colocando el positivo en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque se buscaba siempre que el registro del papel, en la inscripción en el papel del electro, mostrara ondas positivas, o sea, deflexiones hacia arriba en el papel. Entonces, como vamos a ver después, la activación generalmente del corazón es hacia la izquierda, o sea, la mayor fuerza, digamos, de voltaje va hacia la izquierda. Por eso es que se colocó en este caso el positivo en esta bipolar en el brazo izquierdo. D2 es una derivación bipolar que compara la fuerza registrada, voltaje registrado en la pierna izquierda y en el brazo derecho. Por el mismo motivo que la reflexión anterior, es que se colocó el positivo en la pierna izquierda, el polo positivo en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. Finalmente tenemos la derivación 3, que también tiene dos zonas donde colocamos electrodos, uno en la pierna izquierda y otro en el brazo izquierdo. En este caso, se colocó el positivo en la pierna izquierda debido a que, haciendo muchos electrocardiogramas iniciales, se dieron cuenta que la mayor tendencia de la positividad, o sea, de la fuerza, es ir hacia abajo, irse hacia abajo. Entonces, por eso es que colocaron el positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces, D1, D2 y D3. 3 derivaciones de miembros que forman el grupo de las bipolares. Las bipolares son 3. D1, D2, D3. Estas las describió, hay que reconocer siempre en medicina a los que nos han dado las luces para la investigación,
un profesor que se llamó el profesor Einthoven. Muchos años después, otro gran investigador, el doctor Wilson, estableció las derivaciones monopolares o unipolares. Y se consideraron tres también. Así como hay tres bipolares, hay tres unipolares o monopolares, que es lo mismo. Una se coloca en el brazo derecho el electrodo de registro, otra se coloca en el brazo izquierdo y otro se coloca en la pierna izquierda. La diferencia entre las dos, entre las bipolares y las monopolares, es que las bipolares es comparación de dos electrodos, uno positivo y uno negativo. Mientras que las unipolares solamente tienen un electrodo positivo en la zona que queremos investigar y ese electrodo se compara, ese voltaje se compara contra cero. Por eso se llaman unipolares. De ahí viene el nombre unipolar. Aquí tenemos la representación de lo que les estaba explicando, de las primeras derivaciones que determinó el doctor Einthoven, ¿no? De 1, de 2 y de 3, con sus respectivas colocación de electrodos, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho, en el caso de la D2, y D3, brazo izquierdo, pierna izquierda. Ahí vemos que son derivaciones claramente comparativas, ¿no? Comparan las fuerzas que se registran en esos dos puntos. Mientras que en el caso de las unipolares, les expliqué que es el registro en determinada zona, ya sea brazo derecho, brazo izquierdo o pierna izquierda, comparada contra cero. ¿Y cómo se conseguía el cero? ¿Cómo se conseguía ese cero de comparación? Se conseguía ese cero de comparación uniendo las fuerzas de todas las tres derivaciones en una sola central terminal de Wilson le llamaron a eso. ¿Por qué? Porque donde hacia donde se acercaba una fuerza, en otra derivación se alejaba. Y al sumar las fuerzas, al sumar todas las fuerzas en total, digamos que le salía cero, ¿no? O sea, se conseguía un cero. Por eso se llamaban unipolares. Cuando se hizo así, se vio que el voltaje de registro, lo que se registraba en el papel, era muy pequeño, muy pequeñito. Entonces, para conseguir que el voltaje se amplificara, para que se viera un poquito más intensamente, lo que hicieron es, en la central terminal que genera este cero que les digo, retirar la correspondiente unión a la derivación que queremos investigar. Por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo, estamos tratando de investigar L, o en el caso de brazo izquierdo. Entonces hemos retirado de la central terminal, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la unión con el brazo izquierdo. La hemos retirado. Cuando hacemos esto, la forma, la morfología de la onda no se cambia, pero sí se consigue verla con mayor claridad, más grande, una mayor amplitud. Y por eso es que esta forma de establecer o de configurar la central terminal para registrar las unipolares se llaman derivaciones aumentadas. La A viene de aumentado. Son derivaciones que se ven mejor, aumentadas. Se consigue, como les digo, haciendo una modificación en la central terminal, retirando de cada una de ellas, ¿no?, la que corresponde el electrodo que corresponde a la derivación que queremos investigar. Por ejemplo, si quisiéramos investigar brazo derecho, o sea, R, ¿no es cierto?, R, retiraríamos de aquí, de esta central terminal, la que corresponde a este cable que une, ¿no?, la central terminal con el brazo derecho. Entonces ahí sería A de aumentado BR, ¿no? La B, ¿por qué es? La letra V. La letra V significa, ya por convención, una derivación unipolar. V es unipolar. Por eso es ABR, ABL y ABF. A de aumentado, V de unipolar y R, L y F de la posición en la cual está ubicada, ¿no?, esta derivación. Right, left o foot. Las precordiales, ya la hemos explicado, son unipolares, ¿no es cierto?, porque llevan la letra V, ¿no? La V es unipolar, eso hemos dicho en la diapositiva anterior, pero como ven aquí claramente, no hay letra A anterior a la V. Por lo tanto, no son derivaciones aumentadas, son derivaciones estrictamente unipolares. O sea, el electrodo que colocamos en V1 está comparado, la fuerza que se registra ahí está comparada contra cero en la central terminal de Wilson. Es cero. Por eso no lleva la letra A. Pero sí la V de unipolar.
Las posiciones están ahí. Y aquí, sí, en esta diapositiva hemos hecho la disquisición ya de lo que les decía sobre en qué nivel van B5 y B6. Aquí ya no se usa el término de quinto espacio intercostal en V5, sino en el mismo nivel horizontal de B4 y B6 en el mismo nivel horizontal que B4 y B5. Solamente que cambian las referencias, ¿no?, de la parte anatómica. En el caso de V4, a nivel de línea medioclavicular, en el caso de V5, línea axilar anterior, y en el caso de B6, línea axilar media izquierda. Pero son las unipolares, ¿ok? Einthoven trató de hacer algunos tipos de determinaciones para que sea más fácil interpretar el electrocardiograma normal. Y, por ejemplo, de acuerdo a la disposición de las posiciones de los electrodos que él colocó, determinó que si hacemos una comparación en el trazado del electrocardiograma de la derivación 2, debe ser aproximadamente la suma, o como si fuera el hijito, ¿no es cierto?, de la unión de derivación 1 y derivación 3. Esto se puede obtener o se puede razonar a través de vector, de entender vectores. Por ejemplo, D1, ¿no es cierto?, es esta línea, ¿no es cierto?, esta representación gráfica que va de brazo izquierdo a brazo derecho. D3 es la representación, como les decía, que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Entonces, si vemos cómo está distribuido esto y queremos sacar D2, sería simplemente hacer una suma vectorial, ¿no es cierto? D1 más D3. Entonces, si hacemos esa suma vectorial de D1 más D3, lo vamos a hacer, a ver, vamos a retroceder de repente aquí. Aquí. Están viendo una diapositiva que tiene un sistema de ejes. Disculpen, ¿están viendo? ¿Dónde está el puntero? Sí, Sí, ya. doctor. Perfecto. Entonces, decíamos que podemos hacer la interpretación de la ley de Einthoven con el concepto de vector. Decíamos que la ley de Einthoven dice que D1 más D3 es igual a D2. O sea, 1 más 3 es igual a 2. ¿Cómo se puede razonar esto? Simplemente viendo dónde está D1. D1 en este sistema exaxial está en esta posición, donde está marcado mi cursor rojo. D1 está en esta posición. D3 está en esta posición, aquí. Entonces, si hacemos un sistema de operación vectorial en la cual generamos un paralelogramo y trazamos la bisectriz, ¿no?, D2 sería el resultante. D2 está aquí. D2 está en esta posición. Entonces, por eso es que les decía que si uno interpreta electrocardiografía de manera vectorial, le va a ser más sencillo poder interpretarla, más sencillo poder determinar la normalidad, ¿no?, lo normal, ¿no? Entonces, por eso es que explicábamos la ley de Einthoven desde el punto de vista de la ley vectorial, de los vectores. También hay, digamos, proyecciones en el plano horizontal, y esas nos las dan las derivaciones precordiales. Las precordiales pueden ser más de las que les acabo de decir. Se toman habitualmente 6, de B1 a B6, pero pueden haber más derivaciones precordiales de acuerdo a la necesidad de toma. Por ejemplo, en algunos casos en los cuales el paciente tenga compromiso de ventrículo derecho, se pueden tomar precordiales derechas, B3R, B4R. O si el paciente tiene una complicación en cara posterior, se pueden tomar, por ejemplo, B7 o B8 o B9, ¿no? Pero para no salirnos de lo normal, nos vamos a quedar solamente en esta clase con las 6 clásicas, ¿no? Las precordiales B1 a B6, nada más. Derivaciones ortogonales se usan también, o se usaban también, en los primeros tiempos de la electrocardiografía, cuando, digamos, teníamos que ver lo que se llama la vectocardiografía. Era conseguir la representación gráfica de lo que se llama el asa de despolarización. Ya no se usan mucho, así que no les voy a confundir, solamente mencionarles que se usaban anteriormente para la vectocardiografía. Vectocardiografía. Como decíamos, esto es un registro de potenciales eléctricos. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de cómo se generan estos potenciales. Una célula miocárdica en reposo, cuando está en reposo, tiene cargas
positivas y negativas, ¿no? Digamos a nivel de la membrana celular. Lo normal en reposo es que predominen las cargas negativas en el interior y predominen cargas positivas en el exterior, en el extracelular. En el intracelular, lo que va a generar que haya cargas negativas predominantes es que tenemos muchos aniones, producto de que hay proteínas intracelulares que tienen cargas negativas. También hay algunos componentes positivos, pero que no llegan a, digamos, a poder equilibrar, ¿no? Equilibrar las cargas. Por ejemplo, hay potasio intracelular. Ustedes saben que el catión más importante en el intracelular es el potasio. También hay un poco de sodio, en el orden de los 10.000 equivalentes por litro, y también hay magnesio. Pero, como les digo, las cargas de las proteínas, que hay cargas negativas, hay aniones, predominan en estado de reposo. Mientras que en el exterior, en el extracelular, hay muchos elementos positivos que, digamos, predominan. Tenemos potasio, aunque en menor cantidad. Tenemos el sodio, que sería el catión más importante del extracelular. Tenemos magnesio también, tenemos cloro y tenemos calcio. ¿Ok? Cuando la célula se activa, cuando la célula entra en lo que se llama despolarización, porque recordemos que en estado de reposo está polarizada, está cargada negativamente, como dice la diapositiva, una célula polarizada en su registro, si tuviéramos la suerte de colocarle un registrador, un voltímetro, marcaría menos 90 milivoltios, una célula, menos 90 milivoltios. Cuando se activa la célula, ¿qué sucede? Se abren unos canales en la membrana celular que permiten el paso del catión sodio, del sodio, rápidamente al interior celular. Entonces el sodio tiene cargas positivas. El sodio viene con carga positiva. Entonces, al ingresar el sodio rápidamente al intracelular, la célula se va a cargar positivamente. Entonces, aquí tenemos el proceso que se llama despolarización. De menos 90 se va hacia territorio positivo por el ingreso de sodio. Se despolariza. Luego viene lo que se llama la repolarización. En la repolarización, después que el sodio ingresó, comienza a salir potasio. Comienza a salir potasio en una primera fase. Me olvidaba decirles que la fase 0 del potencial de acción es el ingreso del sodio. Entonces, aquí, en esta fase de repolarización, en la fase número 1, el potasio comienza a salir. Pero rápidamente viene otro elemento muy importante en la génesis de la contracción del miocardiocito, que es el ingreso de calcio. Entonces, en esta fase 2, después de la fase 1 viene la fase 2, hay como una especie de meseta eléctrica, en la cual el potencial de acción se mantiene prácticamente en el mismo nivel de voltaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sale potasio que ya les he dicho que estaba mucho en el intracelular y comienza a salir, el calcio que entra para producir el acoplamiento entre excitación y contracción, este calcio que ingresa mantiene un nivel de voltaje más o menos estable, ¿no? Por eso se llama meseta a la fase 2. Luego, ¿qué viene? Luego viene en la fase 3, el calcio ya deja de ingresar, pero el potasio sigue saliendo. Si sale potasio del interior de la célula hacia el exterior, se pierden cargas positivas en el intracelular. Entonces el potencial de acción comienza a caer, otra vez se dirige a la zona negativa, otra vez se dirige a menos 90. ¿Para qué? Para que la célula pueda estar lista para el siguiente ciclo, para la siguiente activación. Entonces, una vez que la fase 3 termina y pasamos a la fase 4, en la fase 4 del potencial de acción transmembrana se produce un intercambio en la membrana a través de gasto de energía, en la cual el sodio que ingresó tiene que salir y el potasio que salió tiene que entrar. Hay un intercambio. Eso se llama la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y también hay un intercambio de sodio con calcio. Eso también es otra bomba que consume energía. Entonces ahí, en ese intercambio que se produce en la fase 4, se recupera las posiciones de los iones que estaban justo antes de iniciarse el potencial de acción. Mucho sodio en el exterior, ¿no?
y mucho potasio en el interior. Se recupera la posición inicial. El potencial de acción transmembrana tiene algunas fases importantes que recordar, ¿no es cierto? Fase 0, ingreso del sodio. Fase 1, salida de potasio. Fase 2, ingreso de calcio, sigue saliendo el potasio. Fase 3, ya deja de ingresar calcio y sigue saliendo el potasio, ¿no? Y la fase 4. Entonces, el potencial de acción transmembrana nos va a permitir generar contracción. Aquí debajo tenemos alguna representación del potencial de acción transmembrana, pero de las células que tienen capacidad de marcapaso. Las células que tienen capacidad de marcapaso tienen un potencial de acción un poco diferente, como ven aquí. ¿Ok? La fase 0 es menos rápida, menos vertical, menos pronunciada, exactamente el término es menos pronunciada, es más lenta. No hay fase 1, no hay fase 2 y pasamos de frente a la fase 3. Y la fase 4, a diferencia de la fase 4 de la célula con capacidad contráctil, que ven que la fase 4 es recta, aquí en el caso de las células con capacidad de formar impulso, la fase 4 es ascendente. La fase 4 es ascendente. Eso genera la posibilidad de que estas células automáticamente generen su propia despolarización, su propia fase 0. Mientras que las células con capacidad contráctil habitualmente tienen que esperar ser activadas por estas células marcapaso. Vamos a avanzar. Entonces, estas activaciones que hemos estado viendo, estos cardiomiocitos que generan estos cambios en la membrana celular, estos movimientos de iones, generan voltaje, generan vector. Entonces, estas fuerzas tienen cierta representación gráfica, vectorial, digamos, de acuerdo a este concepto, ¿no? Al concepto de fuerza. Un vector tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. Si el registro que queremos hacer de esa fuerza, ¿no es cierto?, está colocado el electrodo, ¿no? El electrodo explorador está colocado hacia o viendo que la fuerza se acerca hacia él, la fuerza de despolarización, esa fuerza de despolarización viene con cargas positivas hacia el frente. Recordemos que la célula en reposo está cargada negativamente. Entonces, cuando hablamos de despolarización, estamos hablando de un frente de positividad. Entonces, si ese frente de positividad se aproxima hacia el electrodo de registro, produce en el papel una deflexión positiva, para arriba en el papel. Si se aleja del papel, va a producir una deflexión negativa. Y si es perpendicular al electrodo explorador, produce una línea plana, o sea, isoeléctrica, o una deflexión que tiene positividad y negatividad muy similar. Esto es lo que quería mostrarles aquí, el efecto del vector de despolarización sobre el electrodo explorador. Como ven aquí tenemos la célula que se está despolarizando, ¿no es cierto? Y está generando un movimiento de cargas que generan una fuerza, un voltaje. Aquí lo vemos con esta flecha verde, que sería el vector de despolarización. Entonces, hemos dicho que en el caso del vector de despolarización, la punta de la flecha es positiva, va con cargas positivas hacia el frente. Si el electrodo de registro que estamos investigando da faz hacia ese voltaje que se acerca hacia él con cargas positivas hacia el frente, inscribe en el papel del electro una deflexión hacia arriba, una deflexión positiva, una marca positiva. Mientras que en el caso de un electrodo, digamos una ventana de observación, que sería algo así como más fácil de entender, un electrodo que está colocado en la cola del vector, lo que estaría viendo este electrodo es que la fuerza positiva se aleja de él. Recordemos que la punta de la flecha es positiva y la cola del vector es negativa. Esto está dando faz a cargas negativas. Está mirando las cargas negativas, la cola del vector. Y eso hace que en el papel del electrón la deflexión sea para abajo, la deflexión sea negativa, sea para abajo. En el caso de fuerzas perpendiculares al electrodo de registro, como está mostrado en la diapositiva, en alguna fase puede ser, digamos que en algún momento de la activación puede ser que la fuerza se esté acercando, pero luego se va a alejar. Por eso hay esta inscripción de tipo digamos, bifásica, ¿no? Positiva al inicio y negativa al final. O también puede ser una línea recta si es que el voltaje se anula, ¿no? Si la positividad y negativa se anulan entre sí,
la línea, el sistema de registro no va a mostrar ni deflexión positiva ni negativa, simplemente una línea isoeléctrica. Entonces la despolarización cardíaca tiene un orden, tiene una secuencia. Eso es muy importante para asegurar el correcto desempeño de los ventrículos, ¿no? Estamos centrados en esta diapositiva en la despolarización de los ventrículos. Recordemos que para que se active el ventrículo, ¿no es cierto? La activación nace del nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, se expande por las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, y este nodo auriculoventricular cumple una función muy importante, que es permitir un leve retraso en la conducción eléctrica hacia el haz de His y sus ramas. ¿Por qué es vital este pequeño retraso? Porque ya hemos dicho que se activó el sistema excitoconductor desde el nodo sinusal. Entonces, si fuera que pasara el estímulo rápido hacia los ventrículos, las aurículas y los ventrículos se contraerían casi en el mismo momento, casi simultáneamente. Y si se diera ese caso, la aurícula nunca podría generar tanta presión intracavitaria como genera la contracción ventricular. Y entonces la aurícula nunca podría pasarle sangre en su contracción al ventrículo. Por eso es muy importante que el nodo auriculoventricular proporcione ese pequeño retraso en la conducción del estímulo, haciendo que la despolarización auricular preceda o anteceda a la ventricular. Entonces se contrae la aurícula, se llena más el ventrículo al momento de la sístole auricular, pasa sangre de la aurícula al ventrículo y recién después se activan los ventrículos. Como están viendo en la diapositiva, la activación se realiza en la pared ventricular a través de la arborización que se llama la red de Purkinje. La red de Purkinje es la parte, digamos, terminal del sistema de las de His, ¿no? Viene las de His, rama derecha, rama izquierda. La rama izquierda tiene sus fascículos, ¿no? Antero superior, posterior inferior, y todos esos fascículos se van a arborizar, ¿no? Una fina red final. Esa fina red final va por el endocardio, y esta arborización es la que transmite el impulso que va a generar, ¿no?, el potencial de acción transmembrana en estas células contráctiles. ¿Dónde empieza entonces el potencial de acción transmembrana? En la pared del ventrículo, en la pared ventricular. Empieza en el endocardio, empieza en el endocardio. Entonces la flecha va de endocardio hacia epicardio, de dentro hacia afuera. Entonces un electrodo que está colocado aquí afuera, como son los electrodos que usamos para la detección del voltaje, ¿no?, en la electrocardiografía, van a registrar, ¿no?, una deflexión positiva. Es muy importante también que les tengo que decir que la repolarización, uno pensaría que empezaría en el endocardio, porque ahí empezó la despolarización, pero no es así. En el caso normal, digamos, en una pared ventricular normal, la repolarización empieza en el epicardio. Va desde epicardio hacia endocardio. Y entonces, recordemos que la repolarización es volver a cargar negativamente las células. Esta flecha amarilla, por lo tanto, tiene la punta del vector con carga negativa y la cola positiva. Entonces, la repolarización va a ser graficada en el papel del electro como la onda T, que eso lo vamos a ver un poquito después. Pero para adelantar nada más el concepto, eso explica por qué la onda T es positiva cuando el complejo QRS es positivo. Porque el QRS, como les decía, se va a generar por el primer vector que les decía, que es el vector de despolarización. Se despolariza de endocardio hacia epicardio, de adentro hacia afuera. Y se repolariza de afuera para adentro. Esa es la explicación de por qué la onda T, que es la onda que representa la repolarización, también es positiva. Vamos a avanzar. Aquí es un poquito la activación normal del corazón, cómo se activa. El estímulo empieza en el nodo sinusal, ¿no? Se distribuye por las aurículas rápidamente, tanto derecha como izquierda, pasa al nodo auriculoventricular, tiene ese pequeño retraso, pasa a las de His, pasa a las ramas de la de His y genera unos vectores de activación a nivel ventricular.
Vamos a simplificar en extremo la cosa y vamos a poner que solamente hay 3 vectores en los ventrículos. Hay muchísimos más, pero bueno, vamos a simplificarlo mucho. Vamos a decir que el primer vector a nivel ventricular es el vector del septum, porque por ahí baja el sistema de las de His, por el septum. El primer vector es un vector pequeño, que es la activación del septum, que se origina de la rama izquierda. El primer vector nace de la rama izquierda. Por lo tanto, va de izquierda hacia derecha. Luego viene el segundo vector, que en realidad es una suma, que es una simultaneidad de dos componentes, ¿no? La activación de la pared libre del ventrículo izquierdo y la activación de la pared libre del ventrículo derecho. Siendo que la pared del ventrículo izquierdo es mucho mayor que la del derecho, esta simultaneidad hace que el vector vector 2 resultante, sea un vector que tiende a ir hacia la izquierda, porque la masa ventricular izquierda así lo favorece. Y finalmente viene una parte de la activación de los ventrículos, que es la parte superior, la parte basal, que serían los vectores 3 que están aquí en la diapositiva, los vectores 3. Esa secuencia de despolarización es la que va a generar que en algún momento, en la representación de esta despolarización de los ventrículos, el complejo QRS pueda tener deflexiones en un momento que sean negativas, en un momento que sean positivas y en otro momento otra vez negativas. Porque como les digo, la secuencia de despolarización es una secuencia que hace que el registro tenga esos cambios, ¿no? Tenga esos cambios. Vamos a avanzar aquí. Las aurículas generan en el electrocardiograma una primera onda que es una onda muy importante, que es la onda P del electrocardiograma. Entonces, ¿qué significa la onda P del electrocardiograma? Significa la despolarización de las aurículas. Eso significa la onda P. Como la activación de las aurículas se inicia en el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, entonces la primera parte, la primera zona que está más cercana, evidentemente es la aurícula derecha, que es lo primero que se va a despolarizar. Luego la activación va a ir hacia el lado izquierdo, ¿no? Va a ir hacia el lado izquierdo, y eso hace que el vector final de la que podríamos decir el vector suma de todos los pequeños vectores, que son las múltiples millones de despolarizaciones que están en los cardiomiocitos auriculares, tenga la forma de la flecha verde que ven acá. La flecha verde, ¿no? La flecha verde vendría a ser como el vector suma de todas las despolarizaciones, ¿no? De todos los cardiomiocitos, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Ese vector de la despolarización auricular tiene un sentido que va de la derecha hacia la izquierda, porque la activación nació en el techo de la aurícula derecha, ¿no? Casi a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, donde está el acúmulo celular, que es el nodo sinusal. Entonces, la activación va de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Ese es el vector generalmente que se puede, digamos, sumar, el vector suma de la despolarización de la aurícula, la onda P, ¿ya? La onda P. Entonces, el despolarizar la aurícula derecha va a generar normalmente en la onda de registro una onda positiva, ¿no? Una onda positiva, porque la aurícula derecha genera un vector hacia abajo. Y hemos dicho que hay, digamos, electrodos de registro que están localizados abajo, ¿no? Que hemos visto en las derivaciones de miembros. Entonces, la onda P en esas derivaciones, en esas ventanas, va a tener una positividad. Luego, ¿qué viene? Luego viene la suma de la deflexión, de la activación de la aurícula izquierda, que tiene una dirección hacia la izquierda. Entonces, la primera parte de la onda P sería, digamos, graficada o representada la activación de la aurícula derecha. Y la segunda parte de la onda P estaría graficada la activación o despolarización de la aurícula izquierda, ¿no? Con una zona, digamos, de traslape, ¿no? Una zona de traslape que sería casi como decir la parte de la parte más superior de esta onda, ¿no? El vértice de la onda. Luego tenemos la activación, que el retraso normal que se da en el nodo auriculoventricular. Hemos explicado el retraso normal del nodo auriculoventricular como un hecho muy importante del punto de vista fisiológico. Entonces, ese retrasito en el electrocardiograma, en el papel del electrocardiograma normal,
se va a representar como una zona muy importante que se llama el segmento PR. El segmento PR. Después de la onda P, segmento PR. ¿Ya? Segmento PR. Y luego viene la activación ventricular. La activación ventricular tiene las 3 fases que les he dicho, simplificado mucho. El vector 1, vector septal. El vector 2, que es en realidad un vector de suma, izquierdo y derecho juntos, simultáneos. Y los vectores 3, vectores basales. Entonces la activación normal de los ventrículos, como les explicaba, el vector 1 es el vector septal, ¿no? Septal que va de izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Luego vienen las paredes libres ventriculares derecha e izquierda, ¿no? Los vectores 2 que estaban en la diapositiva anterior, pero que como coinciden en el tiempo, se suman y sumados dan el vector 2 que tiende a ir hacia la izquierda, ¿no? El vector 2 sumado se dirige hacia la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante. Y finalmente las partes basales, ¿no? Las partes basales de los ventrículos, vectores 3, que son las masas paraceptales altas, son vectores pequeños que se dirigen de abajo para arriba, de izquierda a derecha y de delante para atrás. Ahora pasamos al electronormal. ¿Cómo se ve todo lo que les he dicho en el electronormal? Bueno, la activación normal de la zona auricular genera una onda normal que se llama la onda P. La onda P es lo normal. Cuando hay alteraciones en la formación del impulso en las aurículas, esa onda P puede dejarse de ver en el electrocardiograma. Por ejemplo, si hay una onda repetitiva que genera un circuito de reentrada inmenso en las aurículas, puede generar una onda que se llama F mayúscula, que representa el flúter o aleteo auricular. Y cuando hay múltiples zonas de reentrada, múltiples zonas de descarga en las aurículas, con competencias múltiples simultáneas, 6, 7, 8 simultáneas, eso genera unas ondas que se llaman F minúsculas, que son las ondas de fibrilación auricular. Entonces la actividad auricular puede verse normalmente como onda P, anormalmente como onda F mayúscula, que representa el flúter o aleteo, y anormalmente también como ondas F minúsculas, que representan la fibrilación auricular. A nivel del ventrículo, en los ventrículos, la secuencia de activación genera un complejo que se llama el complejo QRS. El complejo QRS se determina de esa manera, o se denomina de esa manera, por la secuencia en la cual las ondas se inscriben en el papel. Si la primera onda que se inscribe es una onda negativa, que es la primera onda que se ve después de la onda P, que es la activación auricular, si la primera onda que se ve es negativa de ese complejo, recibe el nombre de onda Q. La primera onda negativa recibe el nombre de onda Q. Cualquier onda positiva en el registro de la activación ventricular se llama R, onda R. Cualquier onda positiva se llama R. Y cualquier onda que siga a una positividad, cualquier onda negativa que siga a una onda R, o sea que siga a una onda positiva, ya no es Q, ya es onda S. Por eso se llama QRS. Algunos ejemplos aquí de la denominación de las ondas del electrocardiograma. Aquí arriba a la izquierda de la diapositiva vemos un complejo QRS que tiene una nomenclatura, en este caso sería RS, porque empieza con una pequeña positividad. RS, ¿no? RS. Vamos a sacar mejor las marcas para que veamos todas. Ya. La segunda también es RS, pero en este caso, como la onda positiva es más grande, le ponemos una letra mayúscula. R mayúscula, S mayúscula. La siguiente tiene una forma de R mayúscula con S minúscula. La siguiente toda es negativa. A eso le llamamos complejo QS. Cuando todo es negativo y no hay nada positivo, es complejo QS. Si solamente es positivo puro, es onda R pura, R pura, como se ve aquí. En algunos casos se puede ver una melladura o una positividad que sigue a una primera positividad, como si fuera
un doble pico, ¿no? Eso se llama complejo tipo RSR', que tiene una forma como de una M, ¿no? R en forma de M, RSR', o R mellada le llaman algunos libros. Acá tenemos otro complejo que es R porque tiene la primera pequeña deflexión positiva, luego una S y luego una R'. Seguimos con el mismo patrón, ¿no? RSR', acá tenemos uno que empieza con negatividad, QR, ¿no? La primera onda es negativa, ya hemos dicho, la primera deflexión negativa después de una onda P es onda Q. Entonces, este complejo es QR. Luego acá tenemos un QR también, pero la R es pequeña. Entonces le ponen aquí en la diapositiva una R minúscula. Acá tenemos un complejo que empieza con deflexión negativa pequeña, QR también, pero Q minúscula inicial. Acá otro que tiene Q negativa inicial, R positiva grande o R mayúscula y una pequeña negatividad final, S minúscula. Acá otro ejemplo, QRS también, pero en este caso la S es más importante. Entonces la Q minúscula, la R mayúscula y la S mayúscula. Y en algunos casos tenemos complejos en los cuales hay combinación, por ejemplo, como en este caso, un complejo QRS, pero con una pequeña zona positiva casi no visible. Y aquí uno que tiene una melladura, ¿no? Le llaman QS mellado a este, QS mellado. Hemos visto el papel, ¿no es cierto? Ya les enseñé el papel del electro, su forma cuadriculada, doble cuadriculada en realidad, ¿no? La cuadriculada fina y la cuadriculada gruesa. Ya les enseñé de las ondas, de la activación de los cardiomiocitos, tanto especializados en formar impulso como los que son los contráctiles, y les expliqué las ondas. Entonces vamos a hacer un resumen aquí en esta diapositiva. Primero, saber que hay la onda P. La onda P es la primera onda que ven aquí, la primera onda, la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. Luego les dije que hay un segmento PR que representa el retraso de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Luego viene la despolarización ventricular, cuando la activación pasa de las aurículas a los ventrículos. Eso produce en el electrocardiograma el complejo QRS. Q, la primera deflexión negativa, R, la positividad, y la S, cualquier deflexión negativa que siga una positividad. QRS. Luego tenemos el segmento ST, que es la parte que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. A eso le llamas el segmento ST. Luego viene la onda T. La onda T representa la repolarización de las aurículas. La repolarización de los ventrículos, cuando se repolarizan los ventrículos. Entonces me dirán ustedes, ya tenemos la P, que es despolarización auricular, ya tenemos complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y ya tenemos la onda T, que es repolarización ventricular. ¿Qué nos falta? Nos falta repolarización auricular. Eso nos falta. Pero no la vemos porque la repolarización auricular coincide con el complejo QRS. Entonces, como el ventrículo tiene una masa mucho mayor que las aurículas, queda oculta. Si queremos ver la repolarización auricular, tenemos que emplear técnicas especiales de registro, colocando electrodos muy cercanamente anatómicamente a las aurículas. Hay algunos casos en los cuales se puede ver una onda, que no siempre se ve, que se llama la onda U. La onda U puede verse normalmente en algunos pacientes y se cree que es originada por la repolarización de las fibras de Purkinje, la onda U. ¿Cuándo es patológica la onda U? Cuando supera en altura a la onda T, cuando es más alta que la onda T. Vamos a hablar un poquito del eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico del corazón no es el anatómico realmente, y uno puede calcular este eje eléctrico en diferentes planos, en el plano frontal, en el plano horizontal y en el plano sagital. El plano frontal es el plano que vemos aquí. Tiene una, digamos, ubicación espacial de arriba y abajo, de derecha a izquierda, ¿no? En dos planos. Pero no se ve el plano de atrás y adelante. El plano horizontal, que es un plano también en dos dimensiones, que tiene izquierda y derecha, ¿no es cierto? Tiene izquierda y derecha, tiene atrás y adelante, pero no se llega a visualizar
situaciones que tengan posición arriba y abajo. Eso no se llega a ver en este plano. Y finalmente el plano sagital, que es ortogonal a los otros dos, que es un plano que ve, no ve derecha e izquierda, sino solamente ve arriba o abajo o atrás y adelante. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los planos que uno podría, digamos, de alguna manera visualizar en el electrocardiograma según la posición de los electrodos. Vamos a verlo aquí. En el plano frontal, para determinar la activación eléctrica en el plano frontal, utilizamos las derivaciones de miembros. Las derivaciones de miembros nos sirven para este plano, para el plano frontal. Entonces, ya habíamos dicho que esto se puede graficar en un sistema de ejes. Y les dije simplemente que teníamos representado en esa primera aproximación del triángulo de Einthoven, que les expliqué, ¿no? De 1, de 2 y de 3. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, podríamos determinar la posición, por decirles, de ABF? De ABF. Recordemos, ¿no es cierto? Recordemos que habíamos hecho la operación de suma de vector para D2, ¿no es cierto? La operación de suma de vector para D2. En el caso de las derivaciones bipolares, ¿no? Las bipolares es derivaciones que se originan por comparación, ¿no es cierto? Por comparación de dos electrodos. D2, por ejemplo, D2 hemos dicho compara pierna izquierda con brazo derecho. ¿Cuál es la derivación que en este sistema de ejes que le estoy mostrando en esta diapositiva representa la pierna izquierda? La representa esta que se llama F. Bueno, ABF o AVF, ¿no? AVF. ¿Ok? Y hemos dicho D2, ¿no es cierto? Es positivo en AVF, en pierna izquierda, y negativo en brazo derecho. Entonces, si ustedes mentalmente continúan esta línea, ¿no? Que marca la posición del registro del polo positivo del brazo derecho hacia el otro lado, ¿no? Hacia aquí, ¿no? Si la proyectan en su mente, ese sistema de eje proyectado, ¿no? Va a permitir hacer la operación vectorial de resta de vector, ¿no? Porque sería, ya hemos dicho, la derivación 2 es positivo positivo en ABF y negativo, ¿no es cierto?, en ABR. El positivo está en la pierna izquierda y el negativo está en el brazo derecho. Entonces, si ustedes hacen esa proyección, como les decía, del ABR hacia el otro lado, y hacen la operación de suma de vector, ¿no? O sea, hacen la operación de suma de vector en la cual trazan el paralelogramo y la bisectriz, se van a dar cuenta que les va a salir vectorialmente D2. Les va a salir el vector de D2. Por eso es que les digo que la parte vectorial permite interpretar muy certeramente la electrocardiografía. Si aprendemos vectores, aprendemos electrocardiografía. Miren, acá tenemos un sistema de ejes, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay 6 derivaciones en el plano frontal. Las bipolares de 1, de 2 y de 3, y las unipolares R, L y F. Ok. En el sistema que se creó, en el sistema hexaxial, se asignó posiciones a cada uno de esos electrodos. D1, la derivación 1, fue la considerada como la central. Entonces se le asignó en este sistema hexaxial la posición de 0 grados, el D1 positivo en 0 grados. Todo lo que vaya en el sentido antihorario, en este sistema de 6 ejes, se consideró como estando en la zona negativa. Y todo lo que va en el sentido horario se consideró presente en la zona positiva. Es decir, por ejemplo, en el caso de la derivación L, que está ubicada de 0 hacia arriba, en sentido antihorario, entonces por esa distribución, digamos, antihoraria, se le colocó en lo que sería
la gradación negativa, en este caso menos 30. O sea, el L positivo está en menos 30. Si vamos hacia el otro lado, el D2 positivo está en más 60. En más 60. El F positivo está en más 90. Y el D3 positivo está en más 120. Como ven, la mayor parte de las derivaciones del plano frontal son positivas o hacia la izquierda o hacia abajo. La única derivación que se escapa de esta regla es R, porque R es positiva arriba y a la derecha. ¿En qué posición exactamente? En menos 150. El R positivo queda en menos 150 grados. Simplemente recordar que esto es un círculo y si el círculo lo partimos en 6 ejes, ¿no? Van a generar 12 pedacitos de torta, por decirles, ¿no? Y cada pedacito de torta va a medir 30 grados, ¿no? Recordemos que el círculo completo tiene 360 grados. Entonces hemos partido esa torta, ese círculo completo, ¿no? En 12 pedazos por este cruce de 6 ejes. Al cruzar 6 ejes por el centro, hemos obtenido un sistema de 12 pedacitos. ¿Ya? Un sistema de 12 pedacitos. Entonces, aquí lo que faltó es hacer la proyección, la línea discontinua que va aquí. Esta línea discontinua sería la línea discontinua que sería la proyección de R hacia su otro lado, que sería el R negativo, y la proyección que estaría aquí, que nos faltaría graficar, la línea discontinua que va en la extensión del L positivo hacia su zona negativa, ¿no? Aquí. Eso es lo único que nos faltaría graficar en este sistema. Entonces vamos a calcular el eje eléctrico del corazón en el plano frontal. El eje eléctrico del corazón en el plano frontal se puede calcular simplemente mirando dos derivaciones. Solamente requieres mirar D1 y ABF. Primero miras D1. Si miras D1 y es positiva predominantemente, el cuadrante donde tiene que estar el eje eléctrico o es el primero o el cuarto. Bueno, aquí lo vamos a retroceder un ratito, acá, para explicar lo de los cuadrantes. Como habíamos dicho, el de 1 positivo está en 0 grados. Entonces, si vemos en este sistema de ejes, ¿no es cierto?, cómo podemos dividir cuadrantes, simplemente diríamos que cada 90 grados sería un cuadrante. Cada 90 grados. Desde 0 a más 90, que sería el F positivo, de 0 a más 90 sería el primer cuadrante. Primer cuadrante. De 0 a más 90. El segundo cuadrante sería de más 90 a más 180. Ese sería el segundo cuadrante. El tercer cuadrante sería de menos 180 a menos 90. Tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante sería de menos 90 hasta 0. Ahí tenemos los 4 cuadrantes. Pasemos ahora sí a este cálculo. Les decía, miramos primero D1, la primera derivación. Si es positiva, entonces solamente podría estar la activación en el cuadrante 1, aquí, entre 0 y más 90, o en el cuadrante 4, entre 0 y menos 90. Entonces, si D1 es positivo, estamos ahí. Inmediatamente que vemos D1 positivo, nos vamos a ABF. Si ABF es positivo, o sea, D1 positivo y ABF positivo, la activación tiene que estar en el primer cuadrante, entre 0 y más 90. Aquí. Si 1 es positivo y F es positivo. Recordemos que F positivo está aquí abajito, donde está mi puntero. Entonces, 1 positivo, ¿no es cierto?, aquí, y F positivo aquí, significa que la activación se traslapa aquí, primer cuadrante. Debe estar entre 0 y más 90. Si en cambio 1 es positivo, aquí, 1 es positivo, pero F es negativo, significa que la activación está en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, entre 0 y menos 90. Y hay una posibilidad en que justo la activación sea perpendicular, ¿no?, a la activación de D1. La perpendicular de 1 es F. La perpendicular de D1 es F. Entonces, si la activación cae justo en este plano, ¿no?, si cae justo en el plano de F, ¿no es cierto?, justo cae en el plano de F,
Entonces significa que si D1 es positivo, necesariamente la activación está yendo en este límite, entre el primer y el cuarto cuadrante, justo en este límite. O sea, tendría que estar únicamente en 0 grados. En 0 grados. Segunda posibilidad, que D1 sea negativo. Si D1 es negativo, entonces la activación tiene que estar o en el cuadrante 2, aquí, o en el cuadrante 3, aquí, si D1 es negativo. Una vez que hemos visto D1 negativo, nos vamos a BF. D1 negativo con ABF positivo, entonces la activación está en este cuadrante, en el segundo. Si D1 es negativo y ABF es negativo también, tiene que estar entonces necesariamente la activación en este cuadrante de aquí, el tercer cuadrante. Y si es isobifásico en ABF, o sea, es isobifásico, entonces la activación tendría que estar en este de acá, en este de acá. Acá hay un error, disculpen, en esta diapositiva hay un error, acá no es menos 90, sino es menos 180. Aquí tiene que estar, en menos 180, aquí. Finalmente, D1 puede ser isobifásico, o sea que ni es positivo ni es negativo. Eso es perpendicular, ¿no? Es perpendicular a la activación que hay en F. Entonces vemos simplemente F, y si F es positiva, ¿no es cierto? Necesariamente la activación tiene que estar en más 90, aquí. Y si F es negativa, la activación tiene que estar en menos 90. A ver, Milagritos, ¿me escuchas? Doctor, sí, sí, ¿Me lo escuchas? Ya. sí. Mira, vamos a empezar con cuadrantes nomás, sencillito, ¿ya? Con cuadrantes. Acá tenemos cuadrante 1 en romanos, cuadrante 2 en romanos, cuadrante 3 en romanos y cuadrante 4 en romanos. Cuadrante 1 entre 0 y más 90. Cuadrante 2 entre más 90 y más 180. Cuadrante 3 entre menos 180 y menos 90. Y cuadrante 4 entre menos 90 y 0. El primer paso es ver D1. Sé que la diapositiva D1 se ve un poco cortada, pero yo te digo que D1 es positivo. Si D1 es positivo, ¿en qué cuadrantes puede estar la activación? En el plano frontal. ¿Cuáles serían los cuadrantes que podrían ser? Si D1 es positivo. En el primer cuadrante. Ya, Sí, solo en el primer cuadrante. y en el cuarto. Exacto. Si D1 es positivo, perdón, si D1 es positivo aquí, si D1 es positivo, entonces el vector final frontal tiene que estar o en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Paso número 2, te vas a ABF. Aquí está ABF. Acá abajo, por si acaso, tienen el electrocardiograma del plano frontal, tienen las 6 derivaciones. 1, 2, 3, R, L y F. ¿Ya? Tienen 1, 2, 3, R, L y F. Ya vimos uno que es positivo, bien me ha dicho Milagritos que puede estar en el cuadrante 1 o el cuadrante 4. Paso número 2 se fue a ABF. ¿Cómo ves ABF aquí, Milagritos? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Es negativa, muy bien, es negativa. Entonces, si ABF es negativo, ¿hacia dónde tiene que estar yendo en este caso el eje eléctrico en el plano frontal? Escogiendo entre el primer cuadrante o el cuarto cuadrante. ¿Cuál escogerías? Si ABF es negativo. El cuarto cuadrante. Exacto, el cuarto cuadrante. Ahí tiene que estar, el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, simplemente viendo D1 y ABF, ¿no? Ya sabes en qué cuadrante estamos, en qué cuadrante está la activación del plano frontal. Pero queremos ser más exactos. Queremos ya no solamente sacar el cuadrante, queremos sacar el eje eléctrico en grados. ¿Ya? Queremos sacarlo en grados. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo en grados esto? ¿Cómo hacemos para sacarlo exactamente en grados? Simplemente miramos las seis derivaciones que tenemos en los 6 complejos, mejor dicho, los 6 complejos QRS que están en las derivaciones frontales, de plano frontal, de miembros en este caso, y vemos cuál es la más isobifásica. Isobifásica significa de las 6, cuál es la parte positiva y negativa que se parecen más, o más pequeñita en todo caso, la que tiene parte positiva y negativa muy parecida. De las 6 que ves ahí, Milagritos, ¿cuál te parece que es la más isobifásica? De las 6 que estás viendo ahí en la diapositiva, esas 6 derivaciones, ¿cuál de esas 6 te parece
La más pequeñita o la que tiene positividad y negatividad más parecida. ¿El 3? 3, o sea, esta de acá, ¿te parece la más pequeñita esta? Ah, ya, anda de abajo. Sería la R. R, claro, ABR aquí, esta. Esta es la más pequeñita, es esta. ABR es la más pequeñita. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el eje eléctrico exacto? Lo que hacemos es buscar la perpendicular a donde veamos la fuerza más pequeñita. La perpendicular significa donde va a estar la mayor fuerza, el mayor voltaje. Eso es la perpendicular cuando buscamos primero la más pequeñita. Entonces, la perpendicular de R, ¿dónde está R? A ver, R está aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi puntero? No, ya. La perpendicular de R forma 90 grados con ella. ¿Qué derivación forma 90 grados con R? ¿Cuál es la derivación que forma? De 3. Exacto, de 3. Forma 90 grados con R, es su perpendicular. Entonces la fuerza mayor de la activación en este caso está yendo en este sentido aquí. ¿Ok? Y para determinar si el sentido es hacia el positivo de D3 o hacia el negativo de D3, te tienes que ir a la derivación justamente en mención. Te tienes que ir a D3 y ver si el complejo QRS es positivo o es negativo. Si el complejo QRS es positivo, la fuerza se está yendo hacia el polo positivo de D3. El polo positivo de D3 está en más 120. Si el complejo QRS es negativo, la fuerza está yendo para acá, hacia el otro lado. El polo negativo de D3 está en menos 60, acá arriba, menos 60, acá arriba. ¿Cómo ves en este caso el complejo QRS en D3, Milarito? ¿Lo ves positivo o lo ves negativo? Negativo, doctor. Negativo. Entonces, si es negativo, ¿estamos hablando de más 120 o estamos hablando de menos 60? Menos 60. Claro, de menos 60. Que coincide con lo que me dijiste con la primera fórmula para sacar el eje, ¿no? Porque con la primera fórmula, que era solamente viendo D1 y ABF, tú me dijiste cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Y cuarto cuadrante está entre 0 y menos 90. ¿Ok? Y ahora por la técnica más exacta me hablas de menos 60, que menos 60 coincide. Menos 60 está en ese cuadrante, ¿no es cierto? Está entre 0 y menos 90. Entonces, por las dos fórmulas que has hecho, tanto por ver primero 1 y F como por la técnica de hallar la isobifásica, me has hallado que estamos hablando de una desviación del eje hacia la izquierda. Desviación del eje hacia la izquierda. El cuadrante normal es el primer cuadrante. Ese es el cuadrante normal. Cuando vamos al cuadrante 4, es desviación del eje en el plano frontal hacia la izquierda. Cuando hablamos de un eje que está en el segundo cuadrante, hablamos de una desviación del eje en el plano frontal hacia la derecha. Hacia la derecha, segundo cuadrante. Y cuando estamos hablando del tercer cuadrante, se llama extrema desviación del eje. Y eso es definitivamente anormal. A ver, Giancarlo, ayúdame aquí. Hagamos primero la técnica de 1 y F. ¿Cómo está el complejo QRS en D1? ¿Está positivo o está negativo? Positivo. Está positivo. ¿De qué cuadrante estamos hablando? ¿Qué cuadrante? Entre el primero y el cuarto. Ya, entre el primero y el cuarto, correcto. Segundo paso, te vas a F. En este caso muy especial, F es el isobifásico de las 6, ¿te das cuenta? En este caso muy especial, F es el que tiene la parte positiva y negativa más parecida que todo el resto. Acá 1 es positivo, D2 es positivo, D3 es negativo, R es negativo, L es positivo y F es el que se parece más, ¿no es cierto? En este caso especial, cuando veas que F es isobifásico, definitivamente nos saltamos un paso, porque aquí ya simplemente es saber que la fuerza mayor de la deflexión del QRS en el plano frontal tiene que estar en su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular a ABF? ¿Cuál forma 90 grados? Con F. ¿Qué derivación forma 90 grados con ABF? D1. D1, perfecto.
si la fuerza que se registra en el papel del electro en D1 es positiva, significa que la activación se está yendo hacia 0 grados. Si la deflexión que se registra en el papel en D1 es negativa, significa que la fuerza se está yendo hacia el otro lado. O sea, más 180 o menos 180, como quieras verlo. Es la única posición de este sistema exaxial que tiene esa doble signo, ¿no? Ese doble signo, o es positivo o negativo. Más 180 menos 180. Entonces vamos a este caso en particular. En este caso en particular, D1 es positivo, como me dijiste. ¿Qué sería? ¿Estaría la fuerza dirigida hacia 0 grados o hacia menos 180 grados? ¿Hacia dónde está dirigida la fuerza? El D1 es positivo. Hacia 0. Hacia 0. Muy bien. Hacia 0. O sea, en este caso, el eje eléctrico del plano frontal de este paciente está en 0 grados. Está en 0 grados, que es la frontera entre la primera y la cuarta, entre el primer y cuarto cuadrante. Aquí no se puede decir que está en el primero ni en el cuarto, sino está justamente en 0. ¿Por qué? Porque en ABF justamente coincidió con ser la perpendicular. ¿Ya? A ver, la siguiente, esta. A ver, Celia, ayúdame, por favor. Ya, doctor. A ver, Celia. ¿Qué es lo primero que ves? D1. D1, correcto. ¿D1 es positivo o D1 es negativo? Positivo. Positivo. Cuadrantes primero o cuarto, ¿no es cierto? Primero o cuarto, correcto. Segundo paso, ¿a dónde te vas? ABF. ABF. Aquí. ABF. Acá ABF es predominantemente positivo o predominantemente negativo. Positivo. Claro, es positivo. Ok. Entonces, si D1 es positivo y ABF es positivo, ¿qué cuadrante es? Primero. Primer cuadrante, correcto. Primer cuadrante. Hasta ahí ya estamos normal, ya hemos dicho, la activación eléctrica en el plano frontal normalmente es en el primer cuadrante. Entonces ahí tenemos normalidad. Pero queremos ser más exactos, lo queremos sacar en grados. Para sacarlo en grados tenemos que buscar de las 6 que estás viendo ahí, cuál es la que tiene lo más isobifásico, la parte positiva y negativa más parecida. D3. D3, correcto, D3. Tiene la parte positiva y negativa lo más parecido, ¿no? Para arriba, casi los mismos milímetros que para abajo. Isobifásica. ¿Cuál es la perpendicular a D3? ABR. ABR. ABR positivo está aquí, ¿no? Es el único que es positivo arriba de la derecha, en menos 150. Entonces, para saber dónde está el eje eléctrico, tienes que ver en esa derivación, en esa perpendicular, en este caso ABR, si el complejo QRS es predominantemente positivo o es predominantemente negativo. ¿Cómo es en este caso? Negativo. Negativo. Por lo tanto, el eje eléctrico en este caso, ¿dónde está ubicado? En el primero, doctor. En números, claro, porque ya has discernido que estamos hablando que el perpendicular donde está la fuerza mayor es ABR. Y me has dicho que ABR está negativo. La fuerza se aleja del polo positivo de ABR. En grados, ¿dónde queda el polo positivo de ABR? 30. ¿En dónde? En 30. ¿En 30 queda el polo positivo de ABR? ¿Dónde está el positivo de R? El positivo de R, ¿dónde lo pones? Acá, ¿no es cierto? El polo positivo de R está aquí. Ay, perdón, sí. Tercero. Ese es el polo positivo de R, ¿no es cierto? Menos 150. Pero en este caso, vemos que el QRS es negativo. La fuerza se está yendo hacia el otro lado. Entonces, mentalmente, extiendes, proyectas esto, proyectas, así. Lo proyectas, ¿ves el puntero? Lo proyectas para acá, hacia la parte, hacia lo que sería lo negativo de R. ¿Dónde caería ese puntito? En grados. Menos 30. Sí, claro, más 30, ahí caería. Es la extensión digamos, del sistema de ejes hacia el otro lado, más 30 grados.
que coincide con lo que me dijiste, porque por la primera fórmula que aplicaste, que es ver D1 y ABF, me dijiste D1 positivo, ABF positivo, es primer cuadrante, ¿no es cierto? Y por la fórmula que me acabas de hacer de los grados, me sacas más 30 está aquí. Entonces los dos coinciden, primer cuadrante y más 30, ¿correcto? Entonces lo hemos hecho bien. A ver, este lo vamos a dejar para... Doctora Diana, ¿me escucha? Sí, doctora. Correcto. A ver, Diana, vamos a hacerlo por las dos fórmulas. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar el eje perpendicular, que sería en ABF. No. Primero vamos a hacerlo con los cuadrantes. ¿Qué haces cuando ves los cuadrantes? ¿Cuál es el primer paso para ver en qué cuadrante está la activación? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué derivación miras? De estas 6 que está abajo, ¿qué derivación tienes que mirar primero? La derivación 1. Correcto, la derivación 1. En este caso, QRS es positivo. Correcto. Entonces, si QRS es positivo en D1, ¿en qué cuadrantes puede estar la activación en el plano frontal? En el cuadrante 3 y 4. 3 y 4. No, 3 y 4 no, perdón, sería si en F el es 1 y negativo. 2. 1 y 2, 1 perdón. y 2. 1 y 2 Sí. tampoco. 1 y 2 tampoco. Mira, vamos a pensar. Si uno de 1 es positivo, de 1 positivo está acá, donde está mi puntero láser, ¿qué derivaciones pueden ser? Disculpe, doctor, no veo su puntero. Ay. Vamos Sí, a empezar de cero. yo ¿Ah? tampoco no veo su puntero tampoco, doctor. Mm, Sí se ve, doctor. Quizás es su internet de los compañeros. Bueno. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a plantearlo de esta manera. Miren, D1 positivo es 0 grados, ¿correcto? D1 positivo es 0 grados. Si hablamos de cuadrantes, ¿qué cuadrantes tienen relación con 0 grados? A ver, Diana, ahora sí. Si hablamos de D1 positivo es 0 grados, ¿correcto? ¿Qué cuadrantes de los que ves ahí, de los 4 cuadrantes, tienen relación con 0 grados? 0 grados ahí lo ves, ¿no es cierto? No necesito poner el puntero porque ves el cero lo ves ahí, ¿no? Sí. Correcto, ya. ¿Qué cuadrantes están hacia lo que dice 0? ¿Qué cuadrantes en romanos? A ver, dime. El 1 Ya. ¿Y cuál más? y el 4. Ok, perfecto. El 1 y el 4. Ya. Una vez que has hecho eso, te tienes que ir al segundo paso, que es ver ABF. ABF es la última derivación que está en esas 6 de abajo. ¿Ya? La última. Este es ABF. Allí, ¿estás viendo el complejo QRS para arriba o para abajo? Para abajo. Ya, yo creo que estás viendo otras diapositivas, Diana. ABF, el último complejo. Los que ven mi puntero, ¿ven mi puntero o no? Los que llegan a ver. Sí lo ven, ¿no? Ya, se ve. Ese es ABF. Y el complejo QRS está para arriba, no está para abajo. Eso significa que la fuerza, ¿no? La fuerza se está yendo hacia el polo positivo de ABF, ¿no es cierto? Que es más 90, Diana. Más 90 es el polo positivo de ABF. ¿Qué derivación, qué cuadrantes tienen relación con más 90 en la diapositiva? A ver, Diana, ¿qué cuadrantes tienen relación con más 90? Sería entre el primero y el segundo. Claro, entre el primero y el segundo, correcto. Entonces, ya teniendo eso, teniendo en mente que primero me dijiste D1 positivo y podía ser el primero o el cuarto, y luego por ABF positivo me dijiste el primero o el segundo, ¿qué cuadrante te queda como resultante final de esto? ¿Cuál tiene que ser? El primero. El primero, muy bien, el primer cuadrante. El primer cuadrante tiene que ser. Cuando D1 es positivo y ABF es positivo, es el primer cuadrante.
Entonces estamos entre 0 y más 90, que es lo normal. Eso es lo normal de la activación en el plano frontal. ¿Ok? Entonces es muy importante llegar a esa conclusión primera. Luego queremos ser exactos. Queremos ya saber los grados. Para eso buscamos el que tenga el complejo QRS más parecido en esas 6. De esas 6 que ves ahí, ¿cuál es el más parecido? El más chiquitito. ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto? ¿Qué pasó? Se fue. El compañero Brian está compartiendo su pantalla. Brian. Ya no se ve nada. Ya salió, doctor. ¿Qué pasa? No, no se ve, doctor. Ya. A ver, vamos a volver a presentar. Ya. A ver, Diana, ¿ya estás viendo la diapositiva? Sí, doctor. Ya, ok. Voy a poner mi puntero. A ver, ojalá que lo puedas ver esta vez. ¿Ahora ves mi puntero o no? ¿Ves puntero? Lamentablemente no, doctor. Creo que es porque No. estoy de este celular. Ya, ok, listo. Ok, no hay problema. Simplemente dime de esas 6 complejos QRS que ves abajo, ¿cuál es el que es el más chiquito? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto? Me parece que es el tercero, doctor. Por lo que los dos, ¿El tercero te las dos parece el más direcciones son chiquito? positivas. Sí. ¿El tercero te parece el más pequeño, el QRS más pequeño? O no, el más pequeño sería el cuarto. No, El quinto, cuarto. quinto. Los Ok, tres, el el quinto. quinto. Quinto es el Muy más bien. pequeño. Correcto, el quinto es el más pequeño. Ya, este se llama ABL. ¿Cuál es la perpendicular a ABL? ¿Qué derivación forma 90 grados con ABL? ABR. ABR no forma 90 grados porque tienes que buscar la que forme 90 grados. ABL está en menos 30 y ABR está en menos 150. Entre los dos hay 120 grados de separación. Tienes que buscar la que esté separada por 90 grados con ella. ¿Qué derivación está separada a 90 grados? Entonces, sería el de la derivación 2, doctor. Correcto, la derivación 2. La derivación 2 es la segunda que ves aquí. El segundo complejo QRS que ves en la 6 de abajo, el segundo. Esa segunda gráfica que ves ahí muestra un QRS positivo o un QRS negativo. Positivo. Positivo, perfecto. Si en D2 es positivo, ¿hacia dónde tiene que estar yendo la fuerza? En grados ya. Háblame en grados. D2 positivo, ¿hacia dónde está yendo la fuerza? En grados. Sería más 60. Correcto, más 60, muy bien. Coincide con lo que sacamos en la primera parte de nuestro análisis. Habíamos sacado que estábamos hablando de un eje que estaba en el primer cuadrante, entre 0 y más 90. Y haciendo la técnica de la isobifásica nos sale más 60. Más 60 está en el cuadrante correcto. Por las dos técnicas se ha conseguido llegar a determinar que el eje eléctrico del plano frontal de este paciente está normal.
Vamos a avanzar esto de los ejes. Bueno, los ejes ya más o menos los hemos entendido. Vamos a pasar a rotaciones. Transición eléctrica. Ya, esta parte. Ya. Vamos a pasar a lo que se llama la lectura del electrocardiograma, ¿ya? La lectura. Ya hemos visto lo del eje, entonces tenemos que ver ahora lo que es frecuencia, ritmo y característica de las ondas, ¿ya? Frecuencia, ritmo y característica de las ondas. Entonces, ¿cómo sabemos la frecuencia? ¿Cómo determinar la frecuencia? La frecuencia se determina sabiendo la distancia que separa los complejos QRS. Eso se llama la distancia RR. Habríamos dicho que el papel corre a 25 milímetros por segundo, ¿no es cierto? Si exactamente coincidiera la punta de los QRS cada 25 cuadraditos, ¿qué frecuencia cardíaca tendríamos? ¿1500 entre 25, doctor? Correcto, ¿ya? ¿Cuánto sale 1500 entre 25? A ver, agarren su calculadora y dividan. ¿Cuánto sale? 1500 entre 25. 60. 60. 60, ¿no es cierto? 60. Eso es una frecuencia cardíaca dentro del rango normal. El rango normal de la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. Es decir, entre 25 cuadraditos hasta 15 cuadraditos, como separación. ¿Ok? Entre ese rango estamos en frecuencia normal. En cuanto al ritmo, la distancia entre los complejos QRS debe ser siempre la misma. Eso se llama ritmicidad. Deben ser rítmicos. ¿Ya? Características, la onda P debe anteceder a cada complejo QRS. ¿Ya? Debe anteceder a cada complejo QRS. El eje de la onda P en el plano frontal tiene que estar entre menos 30 y más 90. Y la onda P debe durar menos de 0.10 de segundo y debe medir menos de 2.5 cuadraditos de altura. Esa es la onda P normal. El PR va en tiempo, en medición de tiempo, entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS. Y debe medir entre 0.12 hasta 0.20 de segundo. No es 0.21, es 0.20. Entre 0.12 hasta 0.20. El QRS debe medir menos de 0.11 de segundo. Y el eje del QRS en el plano frontal tiene que estar entre 0 y más 90. La onda Q no debe haber de manera muy notable. La onda Q, si es que la hay, debe ser pequeña. Si la onda Q dura más de un cuadradito o es más de un tercio del QRS, es una onda Q patológica. Entonces la onda Q, ya hemos dicho, es la primera deflexión negativa del QRS. No debe ser ni muy profunda ni muy ancha. ¿Ok? Si es muy profunda o muy ancha, eso es anormal. Indica necrosis. Por eso la onda Q es muy importante de ver siempre. La onda R debe ser menor de 15 milímetros de voltaje en las derivaciones de miembros y menor de 25 milímetros en las precordiales. El ST debe ser isoeléctrico, la onda T debe ser asimétrica y con una polaridad igual al QRS de la derivación que estamos examinando. Si estamos viendo D1 y en D1 el QRS es positivo, la onda T también debe ser positiva ahí. Y el QT es otra medida importante del electro que debemos saber. El QT es la medida que va del inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Ya? Ok, son medidas importantes. Eso lo que están viendo ahí son las medidas básicas de la lectura. Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia? ¿Cómo hallamos la frecuencia del electrocardiograma, ¿no? Según lo que estamos graficando. Esto es simplemente por una regla, ¿no? Una regla que tiene que ver con la cantidad de cuadraditos que habría en un minuto. Si hemos dicho que el papel corre a 25 milímetros por segundo, ¿no es cierto? En un minuto sería multiplicar 25 por 60, que es 1500.
Y simplemente sabiendo la distancia en milímetros que separa los complejos QRS, ¿no? Saldríamos la frecuencia dividiendo 1500 entre ese número de cuadraditos. Nada más, es sencillo, ¿ya? Si es rítmico, claro, si es rítmico. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que le estoy dando aquí, estamos midiendo que entre los complejos QRS que están aquí hay 22 cuadraditos. ¿Cuál sería la frecuencia? Dividir 1500 entre 22, ¿no es cierto? Es la regla que acabamos de decir. Si dividimos 1500 entre 22, les va a salir 68. ¿Ok? Eso es cuando el ritmo es regular en el papel del electro. 1500 entre el número de cuadraditos que separa los complejos QRS. ¿Ya? 1500 entre el número que los separa, ese es hallar la frecuencia cardíaca de ese electrocardiograma. Y debe ser entre 60 y 100, recordar, debe ser entre 60 y 100. En algunos casos, la distancia entre los QRS es irregular, no es pareja. En este caso, la regla de 1500 entre el número de cuadraditos no va a aplicar. Lo que hay que hacer ahí es mirar una tira de 10 segundos, contar en esa tira de 10 segundos cuántos complejos QRS hay y multiplicar esa cifra por 6. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer cuando la distancia entre los complejos QRS no es regular. Acá tenemos cálculo mediante una regla. Existen lo que se llaman las reglas del electrocardiograma, las reglas para electrocardiografía. Acá tenemos el ejemplo de una regla que simplemente pones la punta de la regla en uno de los complejos QRS y tú puedes saber la frecuencia cardíaca viendo dónde cae el segundo. Todo lo normal es que la distancia entre los QRS deben ser rítmicos, ¿no es cierto? Los intervalos deben ser iguales, eso es lo normal. Pero hay situaciones en las cuales, como en la segunda tira de esta diapositiva, que la distancia es irregular. En ese caso tenemos que tomar una tira larga, una tira de 10 segundos, contar cuántos complejos QRS hay ahí y multiplicarlo por 10. Por 6. Por 6. Las características y secuencia de las ondas. No olvidar la onda P, normal. La onda P normal debe estar por delante de cada complejo QRS. Una presencia de onda P normal delante del complejo QRS nos habla de un ritmo sinusal. El eje del plano frontal de la onda P es entre menos 90 y más, menos 30, perdón, entre menos 30 y más 90. O sea, en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. La duración debe ser una onda P que dure menos de 0.10 de segundos. Y en la altura, voltaje, debe ser una onda P que tenga un voltaje menor de 2,5 milímetros, 0,25. Esa es la onda P normal, cuando queremos hablar de ritmo sinusal. Entonces, ¿cómo reconocemos el ritmo sinusal normal? ¿Cuáles son los elementos que debe tener un ritmo sinusal normal? Primer elemento, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100. ¿Ok? Entre 60 y 100. Para que sea un ritmo sinusal normal. Segundo elemento, la distancia que separa los complejos QRS debe ser similar. O sea, debe haber ritmicidad. Tercer elemento, toda onda P debe ser seguida de un complejo QRS. Toda onda P debe ser seguida de un complejo QRS. Cuarto elemento, las ondas P deben ser positivas en ciertas derivaciones. D2, por ejemplo. La onda P debe ser positiva en D2 y en B1. ¿Ya? En D2 y en B1. Y el intervalo PR debe ser igual en la misma derivación y estar en el rango normal del PR que les he dicho, entre 0.12 y 0.20. Si cumple todo eso, es un ritmo sinusal normal. El ritmo sinusal normal es el clásico, digamos así, ¿ya? En algunos casos puede haber ciertos ritmos anormales, como por ejemplo en algunos pacientitos que hay una arritmia que se llama arritmia sinusal respiratoria, en la cual la frecuencia cardíaca puede aumentar un poquito cuando el paciente toma aire, cuando el paciente inspira, y bajar un poquito la frecuencia cuando el paciente expira, cuando bote el aire. Eso es normal en niños, entonces se llama arritmia sinusal respiratoria, ¿ya? ¿Ok? Y las arritmias de abajo que no interesan porque eso no es normal. Ahora lo que interesa es normal, todo normal.
Entonces, no olvidar que para que sea normal también debemos medir el PR, ¿no es cierto? Que el PR va desde el comienzo de la P hasta el comienzo del QRS. Los límites ya les dije entre 0.12 y 0.20, no es 0.21, 0.20. ¿Ok? Ok. El QRS normal también tiene sus características. Debe ser un QRS estrecho, no debe ser un QRS ancho. No más de 2 cuadraditos y medio, o sea, menor a 0.11 de segundo. El eje del QRS debe estar en el cuadrante 1, entre 0 y más 90. No debe haber Q patológicas y la onda R no debe ser muy grande, ¿no? Muy importante. Hay algunas medidas del QRS que son importantes para ver normal. Una de ellas es la medición del tiempo de deflexión. Tiempo de deflexión intrínsecoide. Va desde el inicio del complejo QRS hasta el nadir, hasta el pico de la R, ¿no? Ese es el tiempo de deflexión intrínsecoide, ¿ya? Tiempo de deflexión intrínsecoide. Es una medida muy importante para determinar si hay hipertrofia, por ejemplo, o bloqueos. Valores del EKG en el ritmo sinusal normal. El segmento ST va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Lo normal es que este segmento ST sea isoeléctrico, o máximo puede estar hacia la parte positiva 1 milímetro o hacia la parte negativa máximo 1 milímetro. Hay un punto muy importante que hay que recortar que se llama el punto J. El punto J es la unión del segmento ST con el QRS. Normalmente el punto J debe estar en el punto isoeléctrico. Acá tenemos algunos ejemplos de electrocardiografía. A ver, último ejemplo. Vamos a dejarlo para... A ver, Guido Luis, ¿está? Doctor Guido Luis, ¿se encuentra? Doctor, ¿no está? Bueno. Doctor Pérez. Doctor Pérez, ¿se encuentra? Sí, ¿habló? ¿Quién está? Sí, doctor, dígame. Ya, a ver. El último ejemplo aquí para terminar. Vamos a ver. Primero, en este electrocardiograma que se ve aquí, ¿se reconocen ondas P? Bueno, ahora estoy viendo la diapositiva donde se ve D1, D2, D3, ABR, ABL. En Ajá. D1 sí veo una elevación antes del complejo QRS, me parece que sí es una onda P. En D2 también, en D3 también. En ABR la veo invertido, ajá, también veo una P. Creo que sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, lo primero, como les decíamos, es ver la P, presencia de P. Sí existe. Esa onda P, ¿se sigue cada onda P por un complejo QRS? Sí, doctor. Doctor, por si Sí, acaso, mi apellido es Pimentel. Ah, Pimentel. Ya, Sí, perfecto. doctor, gracias. Muy bien, Disculpe. doctor Pimentel. No hay problema. Ok, entonces sí se sigue, correcto. La característica que hemos dicho, ¿no es cierto?, también importante, es la medición del PR. El PR va del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Vamos a poner que sean 4 cuadraditos. ¿Estaría normal? Si No, yo le digo a doctor, usted... ¿Ah? sería muy ancho, creo. A ver, ¿cuánto es en tiempo? 4 cuadraditos, 4 milímetros. ¿Cuánto es en tiempo? Cada cuadradito representa 0.04 de segundo. 0.4. Sí, 0.04, exactamente. Si yo les digo que hay 4 cuadraditos desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS, que es el PR, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 0.16. 16. Exacto, 0.16. Hemos puesto límites para el PR. Les dije entre 0.12 hasta 0.20. 0.16, ¿estaría en el rango normal o fuera del rango? Dentro Sí, del rango, doctor. Dentro del rango, correcto. Entonces el PR está normal. Por lo tanto, estamos ante un ritmo sinusal normal. Si tuviéramos una tira más larga donde viéramos que la frecuencia es 60, está entre 60 y 100, y que la distancia entre los complejos QRS es similar. Ok, primero. Entonces, lo primero que vemos es eso. Si el ritmo, lo primero que vemos de un electro es eso. Ok, el ritmo. En este caso, ritmo sinusal. Lo segundo que vemos es la frecuencia. La frecuencia, en este caso, no se puede obtener porque no tenemos dos complejos QRS lado a lado. Entonces no podemos ver la distancia en milímetros que separa los complejos QRS, porque simplemente aplicaríamos la fórmula, si es regular,
de 1500 entre el número de cuadraditos. A ver, vamos a poner el ejemplo, doctor Pimentel, que hay 15 cuadraditos. ¿Cuánto sería la frecuencia? Sería, doctor, pues 1500 entre 15, 100. 100. Estaría dentro del rango porque es de 60 a 100. Claro, exacto. Estaría dentro del rango porque es de 60 a 100. ¿Ok? Estaría en 100, correcto. Listo. Tercer paso, el eje. Vamos a hacer la técnica que hemos empleado para hallar el eje del plano frontal viendo 1 y F. ¿Cómo se ve el complejo QRS en D1 aquí? ¿Es positivo o es negativo? D1. Es positivo. Es positivo, ¿no es cierto? Y en ABF, vamos a ver ABF. ¿ABF es positivo o es negativo? Positivas. Positivo. Positivazo, como dicen ahí, Positivo. positivazo. Entonces, 1 positivo y F positivo, ¿qué cuadrante estamos hablando? Si 1 es positivo y F es positivo, ¿qué cuadrante es? 1, doctor. Cuadrante 1, primer cuadrante, que es el cuadrante normal. Entonces, el eje eléctrico del plano frontal aquí, en este caso, estaría normal. Este electro tiene patología, pero no quiero llegar a eso. Solamente en esta clase es que reconozcan patrón normal. Ritmo, como le dije, sinusal, frecuencia entre 60 y 100 y el eje en el primer cuadrante. Nada más, eso es lo único que interesaba en esta clase. Vamos a ver. Vamos a buscar otro electro. A ver, vamos a buscar, a ver. A ver, la doctora Celia, ¿está? Sí, doctor. A ver, doctora Celia, en este electrocardiograma que estás viendo ahí, primero, ¿reconoce la onda P? Sí, sí, doctor. Perfecto. ¿La onda P antecede a cada complejo QRS? Sí, en ese sí. Sí, perfecto. ¿El PR es parejo y está en el rango normal? Bueno, no se puede ver los milímetros porque está muy lejos para usted, pero yo le digo que hay 3 cuadraditos y medio. ¿Estaría en el rango normal? Sí, Sí. perfecto. ¿La distancia entre cada complejo RR es regular? ¿La distancia que hay entre cada espiguita es la misma? Sí, aparentemente. Sí, perfecto, sí. La frecuencia, yo le digo que hay 19 cuadraditos entre cada R y R. ¿Estaría en frecuencia normal si hay 19 cuadraditos? Sí, sería 78. Perfecto, sería 78, ¿ves? Es de esa manera que reconocemos el ritmo sinusal normal. Buscamos onda P, buscamos que anteceda a cada complejo QRS, buscamos que el PR sea normal, buscamos que la distancia RR sea no regular y que la frecuencia esté entre 60 y 100. La última cosa que me olvidé decirle, doctora Celia, es que debe ver si la onda P es positiva en D2. ¿Es positiva o no en D2? Aquí, la onda Sí, P. doctor. ¿Dónde Sí, empecé? positiva. Entonces, todas esas características juntas hacen o hablan de un ritmo sinusal normal. ¿Ok? Lo primero, ritmo. Paso número 2, hallar la frecuencia. Ya me la dijo, 78. Paso número 3, hallar el eje. Acá es positivo en 1 y positivo en F. ¿En qué cuadrante estamos? Positivo en 1, positivo en F. ¿Qué cuadrante es? Primero. Ah, perdón. Primero. Primero. Primer cuadrante es normal, ¿no es cierto? El eje eléctrico del plano frontal en el primer cuadrante del QRS es normal, entre 0 y más 90. ¿Ok? Entonces tenemos ya las 3 cosas que tenemos que saber. Ritmo, frecuencia y eje. Ritmo, frecuencia y eje no se deben olvidar de esta clase. A ver, este electro para Brian, ¿está? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Brian. A ver, dime las 3 características. Ritmo, frecuencia y eje. ¿Se puede o no? A ver. En ritmo, me parece que, bueno, que sí. Pues tendría que ver el número de cuadraditos, doctor. No, el número cuadradito te sirve para frecuencia. Por El frecuencia. ritmo, el ritmo lo que tienes que ver es si hay onda P. Bueno, mínimamente, pero sí, me parece que sí en todos. Ok, todos tienen P. Entonces, lo siguiente que tienes que ver es si la distancia entre las R es regular. Si la distancia entre los complejos QRS es regular.
Y aquí sí hay una irregularidad, si te das cuenta. Entre el primer complejo y el segundo complejo hay menos cuadraditos que entre el segundo y el tercero, ¿te das cuenta? Entre el primero y... Entre el primer complejo QRS y el segundo hay menos milímetros que entre el segundo y el tercero. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. ¿Te dan cuenta? Entonces ya no hay una regularidad, ¿ok? Acá hay una arritmia. Cuando la distancia es dispareja, eso se llama arritmia. Y eso es un EKG de un niño. Ya les he dicho que en un niño puede haber estas variaciones porque el niño tiene una alteración del ritmo sinusal basal de acuerdo a su respiración. Se llama arritmia sinusal. Por eso acá abajo dice EKG de niño normal de 5 años, ¿no? Eso tienen que ver. Vamos a pasar. Valor de EKG. La onda U, bueno, no usted. Normal y prolongado. Listo. Ahí nomás lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, doctores? A ver, doctora Celia, ¿cuántos alumnos son en el grupo en total? Somos 15, doctor. 15. Y hay 2, 4, 6, 8, 9. Hay 11, ¿no? Sí. Ya, ¿y los otros 4? Una alumna que sí se retiró, Pineda, Ya. pero los otros creo que no han estado. Santana no ha estado. Cárdenas Ya. tampoco. Ya, entonces me manda, por favor, por mi WhatsApp, el nombre de los alumnos que no han estado presentes, por favor. Ya, doctor. Listo. Muy bien, doctores. Ya, hasta ahí Doctor. nomás. ¿Sí, Brian? Dime. Entonces, bueno, quería decirle que lo que pasa es que yo he estado teniendo problemas con lo del puntero y no me he podido ubicar bien. Bueno, Ya. solo quería, a medida de conclusión, si es que podría dar las cosas más puntuales en cuanto a una evaluación de EKG. Ya, las cosas más puntuales de lo que quiero que salgan de esta clase sabiendo son 3 puntos nada más. 3 cosas fundamentales. Ritmo, el ritmo normal, que es el sinusal, la frecuencia normal, que es entre 60 y 100, y el eje normal, que es primer cuadrante. Si salen de esta clase con esas 3 ideas, para mí ha sido una clase exitosa. Entonces, Brian, dime, ¿qué condiciones tiene el ritmo sinusal normal? A ver, para ver si me han entendido. Para que sea un ritmo sinusal normal, Sí, ¿qué condiciones debes ver? A ver, ¿qué es lo primero que ves? que, bueno, el tiempo que debería haber entre, bueno, que las cercanías entre R y R no sean muy distantes. No, lo primero que tienes que ver es si hay onda P. Ah, perdón, Ya. disculpe, sí, ¿Aló? ¿Perdón? sí, Ya. Lo primero que ves es si hay onda P. Lo segundo que ves es si cada onda P se sigue de un complejo QRS. O sea, si hay relación entre las P y los QRS. Lo tercero que ves es la distancia que hay entre las Rs, que la distancia debe ser normalmente regular. esa es Lo la cuarto, frecuencia. claro, es la frecuencia de alguna manera, pero en este caso no puedes decir frecuencia, sino solamente dices el ritmo. Hay ritmicidad. Para frecuencia tienes que ver la distancia que hay en milímetros entre esas puntitas, entre los QRS. Ya te he dicho, la frecuencia normal es entre 60 y 100, o sea, entre 25 cuadraditos y 15 cuadraditos. Si Ya. está más de 25 cuadraditos, se llama bradicardia. Si está menos, bueno, más, ¿no? De 25 cuadraditos, si hay 28, 30 cuadraditos, ¿no? Se llama bradicardia. Y si hay menos de 15 cuadraditos, se llama taquicardia. Taquicardia, taqui, más de 100, ¿ya? Debe estar entre 15 y 25 cuadraditos. Lo quinto que debes ver es el PR. El PR debe estar normal, ¿ok? El PR va del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Eso te he dicho que es entre 0.12 y 0.20, ¿ya? Y lo último que debes ver, que también es importante de ver, es que la onda P debe ser positiva en la derivación 2 y positiva en B1. Con todo eso, es ritmo sinusal normal el clásico, ¿ya? Ese es corolario de la clase, saber cuándo es un ritmo sinusal. Siempre Lo tiene que ser, segundo, a ver, dime.
Siempre tiene que ser positivo en D2 y en B1. Claro, eso es lo que te estoy explicando. Para que sea el ritmo sinusal normal, tiene que ser positivo en D2 y positivo en B1. Ya. Esa es condición del ritmo sinusal normal. Ya. Segunda conclusión de la clase, saber que la frecuencia normal es entre 60 y 100 y poderla calcular. 1500 entre el número de cuadraditos te da la frecuencia. Si hay 18 cuadraditos, es 70 y tantos, ¿no? Si hay 20 cuadraditos, no, es 75, ¿no? Así, en tu mente ya debe estar. Si hay 25 cuadraditos, es 60, ¿ok? Si hay 15 cuadraditos, es 100. Si hay 10 cuadraditos, ¿no? Es 150. Si hay 5 cuadraditos, es 300, ¿no? 1500 entre el número de cuadraditos. ¿Ya? En tu mente ya debe estar. Y lo último es el eje. ¿Dónde les dije que debe estar el eje normal? En el primer cuadrante. Primer cuadrante, el que está abajo y a la izquierda, entre 0 y más 90. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Mirar D1 y ABF. Si en D1 es positivo y en ABF es positivo, tiene que estar en el primer cuadrante. Nada más. Corolario de la clase. Doctor, y una consulta. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, para ciertas patologías, ¿no? Mencionas que hay elevación de CTE o ausencia o onda P negativa. Todo eso se observa directamente o perdón, en los que van a ser supuestamente referencias, ¿no? Puede ser en la primera derivación y en la D1 me dijo, y en B1, ¿verdad? Que esas son como que las referencias que supuestamente No, no, son lo no normal. te confundas, no te confundas, no te confundas. Cuando te hablan de onda P, la derivación que debes fijar como derivación que debes estudiar es D2, no D1. D2. ¿Por qué? Porque D2 está en más 60 grados, que es donde habitualmente se dirige la mayor fuerza, el vector mayor de la activación auricular. El vector auricular, ¿cómo dije que era? De arriba para abajo, de derecha para izquierda y de atrás para adelante. Más o menos cae ahí, más 60. Por eso que D2 es una derivación fundamental para estudiar la onda P. ¿Ok? Entonces no te confundas con esa situación de ST elevado. Me estás hablando ya de EKG patológico. Lo que me Claro, estás diciendo es EKG patológico. El EKG patológico es totalmente diferente a lo que les acabo de explicar. Lo que me he centrado hoy día es explicarle lo que es lo normal. Lo normal cuando hablamos de frecuencia, lo normal cuando hablamos de ritmo y lo normal cuando hablamos de eje eléctrico en el plano frontal. Por eso les decía, me contento con que aprendan las tres cosas hoy día. ¿Cuándo es un ritmo normal? Cuando es sinusal. Ya hemos repetido varias veces cuáles son las características del ritmo sinusal normal. Ya hemos hablado de la frecuencia. Ya hemos dicho la frecuencia en qué rangos debe ser normal. Y ya hemos hablado del eje eléctrico en el plano frontal, primer cuadrante, entre 0 y 90. Con eso ya suficiente. Si tú me preguntas de ST elevado, etc., me estás metiendo patología. Y patología ya es otro cantar. Tendría que pasarme 5 horas con ustedes, 6 horas con ustedes, 7 horas con ustedes, 10 horas con ustedes para pasar, digamos, a nivel de patologías. En este caso, son 2 horas dedicadas exclusivamente, 2 horas hemos dedicado a revisar lo que es lo normal. ¿Ya? Y me siento contento que aprendan eso nada más hoy día. ¿Cuál es el ritmo normal? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cuál es la frecuencia normal? ¿Y cuál es la activación del eje eléctrico en el plano frontal normal? Con esas tres cosas, ya suficiente. ¿Qué más me gustaría que sepan? Por ejemplo, que no me da más tiempo. Me gustaría que sepan las mediciones y los intervalos. Cuánto mide el QT, cuánto mide el PR, etcétera, etcétera. Eso también me gustaría, pero ya es mucho. Yo creo que ahí está suficiente. Muy ya. bien. Buenas noches con todos. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego.